Bueno, estimados colegas, ahora vamos al tercer punto de agenda de la reunión colegiada de hoy, que es el seminario virtual titulado El error como oportunidad de aprendizaje, para lo cual he preparado un PowerPoint que ustedes están viendo en estos momentos por el Zoom y que es una de las actividades del plan de mejora que hemos elaborado después de la sistematización del primer monitoreo. Colegas, permítame continuar. Y voy a iniciar este seminario con un pensamiento, ¿no? Si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando. Si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. Rick Ware. Luego vamos a graficar una escena de una clase cualquiera. Vamos a hacer una escena en donde un profesor formula una pregunta en la clase. Posiblemente la pregunta es para generar alguna motivación o de repente generar un conflicto cognitivo, qué sé yo, ¿no? Hace una pregunta, ¿no? Entonces, un estudiante de la clase está convencido que tiene la respuesta a la pregunta que ha hecho el docente, ¿no? El estudiante levanta la mano y contesta con mucha seguridad. Inmediatamente, el profesor le hace saber al estudiante que se ha equivocado, que no era la respuesta correcta a su pregunta. Y además, y en el peor de los casos, hace un comentario poco afortunado ante la respuesta del estudiante, ¿no? Si nosotros quisiéramos ser empáticos de la escena con el estudiante, ¿qué es lo primero que sentiríamos, no? Posiblemente sentiríamos vergüenza, ¿no? O deseo de desaparecer ante el error. Hay que recordar que estamos en una clase, ¿no? En una clase donde están mis compañeros. Entonces puede ser que sienta eso, ¿no? Ahora, puede suceder también que nosotros superemos el momento, ¿no? Y que esos momentos bochornosos de sentimientos no hayan dejado huella en mí, ¿no? Puede suceder. Pero también cabe la posibilidad, sobre todo si la respuesta del profesor fue vergonzante o poco alentadora, de que inconscientemente el estudiante decida dejar de arriesgar. Mejor dicho, decida dejar de participar. ¿Ok? El error en el proceso de enseñanza, ¿no? Nosotros siempre hemos escuchado estos mensajes, ¿no? Por ejemplo, de los errores se aprende, ¿no? Aprendemos de nuestros errores. El problema es que necesitamos esos momentos donde los estudiantes dan la respuesta equivocada, porque están llenos de oportunidades para aprender, contrariamente a lo que muchos pueden suponer. Cometer un error y ser corregido es una de las maneras más poderosas de adquirir y retener un aprendizaje. El punto está, entonces, en cómo reaccionamos como docentes ante la respuesta equivocada de un alumno y cómo le ayudamos a aprender de sus errores. Podemos equivocarnos por muchos motivos, ¿ah? Entre ellos, posiblemente estemos desatentos, ¿no?, ante una clase, o posiblemente tenga falta de interés, no me interesa, ¿no? O tengo una excesiva carga cognitiva, o una deficiencia intelectual, o de repente soy tímido, ¿no? O tengo un desequilibrio emocional, o de repente tengo prejuicios, etcétera, etcétera. Por muchos motivos nos podemos equivocar. El error es fundamental para que los niños puedan aprender, ya que se les puede enseñar que existen algunas situaciones o acciones impredecibles, como las que hemos mencionado en el párrafo anterior, de las cuales nadie está exento de que ocurra. Y vuelvo a repetir, cometer un error y ser corregido es una de las maneras más poderosas de adquirir y retener un aprendizaje. Ahora, vamos con otro pensamiento, ¿no? Todas las personas cometen errores,
pero solamente las personas sabias aprenden de sus errores. Winston Churchill, un gran estratega inglés que tuvo mucha participación en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, les voy a traer una corriente, ¿no? Una corriente muy importante, y vamos a hacer algunas precisiones de esta corriente, que es la pedagogía del error. Por supuesto que esta corriente tiene también algunas críticas, pero yo he creído por conveniente traerlo hoy día a colación, algunas situaciones que me parecen muy interesantes y que nos servirían mucho con el tema que estamos tratando, ¿no? La pedagogía del error parte de la idea de que los errores son un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, en el ámbito educativo, tanto los alumnos como los profesores pueden conocer qué conocimientos y competencias ya se han adquirido. Por supuesto, ¿no? Yo puedo saber al momento de recibir las evidencias de los estudiantes dónde se encuentran, porque yo he hecho mi planificación y tengo mis propósitos de aprendizaje, ¿no? Ya se han adquirido y cuáles faltan por corregir. Así, una vez que se cometen, es importante no solo identificarlos, ¿no? Sino también aceptarlos, valorarlos y analizarlos detenidamente con el fin de comprobar y entender en qué ha fallado y cómo se puede mejorar. El error siempre se ha visto como algo malo, algo que se debe evitar. Sin embargo, equivocarse es algo humano y nos enseña de manera afectiva y efectiva. Por ello, queremos que el error entre en las aulas y se valore positivamente. Son algunas de las situaciones que presenta esta corriente de la pedagogía del error. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Y esto es importante, ¿no? En ese sentido, la neurociencia cognitiva nos advierte lo siguiente, ¿no? Parece ser que no aprendemos al memorizar, sino al experimentar, al involucrarnos, al participar. Por eso que es importante la participación de nuestros estudiantes. Diversos estudios científicos han comprobado que factores como la sorpresa, la novedad, la motivación o el trabajo en equipo son factores indispensables para favorecer y fomentar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Otro factor esencial a la hora de adquirir nuevos conocimientos es la emoción y la significación del material a aprender. El aprendizaje bajo la influencia de emociones positivas y sentimientos que impliquen apasionamiento, lucidez o curiosidad, supone incrementar las posibilidades de que la persona asimile dichos conocimientos. Se trata, en definitiva, de hacer que participe, ¿no?, a la persona de su propio proceso de aprendizaje, de modo que aprender y adquirir nuevos conocimientos supongan un reto y no una obligación. ¿Cómo se puede aprender de los errores, no? Y acá hay algunas recomendaciones que le podemos dar a los docentes, ¿no?, teniendo en cuenta algunos factores. Primero, considerar el error como una fuente de aprendizaje. Ya lo hemos visto, ¿no? El error no es malo, el equivocarse no es malo, es parte de. Y eso hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho cuando nuestros estudiantes cometen esta equivocación o ese error. Segundo, hacer el feedback inmediato. Inmediatamente hay que hacer la retroalimentación. No tenemos que retroalimentar. No tenemos que dejar con el error tampoco, sino hay que utilizar ese error. Y la retroalimentación es importantísimo en este proceso. Luego, potenciar el aprendizaje por descubrimiento y autónomo. El ensayo y el error es una práctica muy poderosa para consolidar ese aprendizaje, ¿no? Que el estudiante por sí mismo, usando su autonomía y utilizando la práctica, el ensayo y el error, pueda consolidar, ¿no? Es una manera muy potente de consolidar el aprendizaje. Luego, no dé la respuesta. Cuando nosotros
veamos que el estudiante ha cometido el error, no hay que darle la respuesta, ¿no? Hay que hacer preguntas y repreguntas sobre el hecho, o hacer de repente algunas descripciones, algunos ejemplos que le puedan servir al estudiante para que él por sí mismo pueda llegar a la respuesta, pueda superar ese error. Eso es el mejor camino que nosotros podemos utilizar. Quinto, crear un ambiente de confianza, no el del anterior, ¿no? Que el estudiante participe, y hay que ser muy inteligente y tener una habilidad pedagógica para poder sobrellevar esa escena, ¿no? O sea, hay que también pensar bien antes de responder a un estudiante, ¿no? Nunca ridiculizar a un estudiante, ¿no? Ya sabemos, y como lo hemos dicho, de repente muchos pueden superar, pero hay algunos que no. Y ahí viene el problema, ¿no? Que a veces ya no participamos por el miedo a hacer el ridículo, ¿no? Y eso hay que desterrarlo de nuestra clase. Quinto, analizar la lógica del estudiante para llegar a la respuesta errónea. Cuando nosotros recibimos las evidencias de nuestros estudiantes, hay que hacer un análisis, ¿no? De cómo está la evidencia, y ahí yo me voy a dar cuenta cómo, si es que el estudiante logró los propósitos de aprendizaje que yo he planificado o no. Entonces yo me voy a dar cuenta por qué se equivocó, ¿no? Entonces, sobre eso yo voy a ejecutar la retroalimentación. Y por último, estar atento a los errores específicos de cada etapa. Y sí, es cierto, ¿no? Muchas veces recibimos las evidencias y por supuesto, posiblemente el estudiante haya hecho un 30% bien y hay un 70% que está mal, ¿no? Y muchas veces nosotros iniciamos, sí, aplaudimos, decimos, sí, muy bien, excelente trabajo, ¿no? Porque no queremos que el estudiante se sienta mal, entonces decimos, no, excelente, está muy bien, lo has hecho muy bien, y luego queremos retroalimentar. Pero yo le diría que esa no es la forma, ¿no? Yo, en todo caso, tendría que felicitarlo del 30% que hice, ¿no? Entonces yo le diría, muy bien, me parece que has hecho esto y esto, está correcto, sobre el 30% que ha hecho bien. Y sobre ese 70% yo le diría, pero, sin embargo, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Mediante preguntas y repreguntas, y para que el estudiante por sí mismo, mediante la guía que yo le voy a dar, pueda lograr y consolidar su aprendizaje, ¿no es cierto? Los errores dan mucha información a los docentes sobre la forma de aprender de su alumnado. Dan la bienvenida al error. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que el error sirva como una oportunidad para realizar procesos de enseñanza y aprendizaje? En primer lugar, la respuesta es simple y compleja. Hay que lograr utilizar el error como una herramienta de la enseñanza. Para ello, hay que recordar que no es suficiente con que los estudiantes cometan errores sin ton ni son, no, esa no es la idea, ¿no? Hay que preparar para que se equivoquen, tampoco es la idea, ¿no? Sino que los mismos deben producirse y estar contextualizados dentro de un determinado marco. Ya mencionado anteriormente, el proceso de búsqueda de resolución de problemas. Solo de esta forma los errores pueden estar enfocados de forma positiva, ¿no? Dentro de este marco, el docente y el estudiante deben tener papeles activos, ¿no? Por su parte, el docente debe promover la conquista del saber a través del problema, ¿no? Debe enseñar a pensar y a construir, no darle la respuesta, hay que desarrollar ese pensamiento del estudiante, desterrando las teorías infalibles y enseñando a los estudiantes a sospechar, a dudar, a preguntar y a preguntarse y a creer que todo puede ser mejorado. Pero también debe realizarse preguntas a sí mismo. El docente debe ser autocrítico, reflexivo, relacionadas con los intereses de los estudiantes, la motivación y las inquietudes, y preguntarse básicamente de qué modo puedo ayudarlos. Es importante la autocrítica decente, ¿no? El conocimiento es construido, no recibido. Los esquemas mentales cambian lentamente y el aula es un gran espacio de transformación. Siempre he dicho que el aula es un laboratorio donde nosotros podemos experimentar muchas cosas
en la parte de la pedagogía y podemos aportar mucho, ¿no? Hay que desafiar intelectualmente a los alumnos con preguntas y repreguntas, hasta la retroalimentación, a través de un camino interactivo. Un contexto rico en preguntas y oportunidades, donde no se juzga la teoría y la práctica, son igual de importantes. Ambas y al mismo tiempo construyen el conocimiento. Vamos con otro mensaje. Dice, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Santiago Ramón y Cajal.